Muy bien, hermanos. Con esta sección o esta lección pasamos a el punto 2, apartado 4, eventos históricos. Estamos viendo el camino a Calcedonia y establecimos tres cosas que llevaron a Calcedonia. Tres situaciones, tres cosas que llevaron a Calcedonia. ¿Cuáles son, hermanos? ¿Quién recuerda las tres? La Biblia, Nicea y las tradiciones que generó Nicea. Bueno, ahora metámonos como tal en los eventos históricos. ¿Cómo se desarrolló que se llegó hasta Calcedonia? ¿Cómo pasó todo este proceso? Ese será nuestro punto de enfoque en esta lección. Y primero tenemos que ver el concilio de Éfeso que se celebró en el, ¿qué? 431. Y hermanos, debido a que traigo muchas notas y si no las leo me tardo más, voy a intentar ajustarme más a estas notas en esta lección. El rey Teodosio II, nieto de Teodosio I, emperador que convocó al segundo concilio ecuménico, llamó a un concilio en el otoño del 430. Este concilio se celebraría en el verano del 431 en Constantinopla. Esto último, el concilio y que se celebrara en Constantinopla a petición de Nestorio. En este concilio presidiría Nestorio, pero las cosas cambiaron radicalmente a favor de Cirilo. Y es que en lugar de celebrarse en Constantinopla, se cambió para Éfeso. Y esto sin lugar a dudas por la influencia de la emperatriz Pulqueria. ¿Por qué esta mujer interfirió? Bueno, era una mujer con mucho carácter, mucho poder, y ella tuvo una riña con Nestorio. Ella quería mostrar que Nestorio era un hereje, y tomó la ofensiva y levantó algunas sospechas sobre su persona. Ella había hecho, por ejemplo, un voto de castidad, de mantenerse virgen toda su vida. Y Nestorio empezó a decir que ella realmente estaba viviendo en fornicación y que de hecho tenía un amante, lo que provocó la ira de esta emperatriz y terminó por ayudar a Cirilo para que se llevara esto en Éfeso. Esta era hermana de Teodosio, pero una hermana con mucha firmeza. Así que el plan cambió y se hizo en Éfeso. Ahora, ¿por qué Teodosio se vio en la necesidad de llamar a este tercer concilio ecuménico, el concilio de Éfeso? Bueno, es que había comenzado ya una riña entre Nestorio, el obispo de Constantinopla. Hubo una crisis en Constantinopla en donde varios se querían proponer para ser el patriarca de Constantinopla, pero no se llegó a ningún acuerdo, así que un tal Juan de Antioquía recomendó que se llamara Nestorio de Antioquía, y terminó Nestorio siendo elegido para esta sede. Y
esta disputa sería con Nestorio de Constantinopla y Cirilo, patriarca de Alejandría. La razón fue esta, que después de que Nestorio fue elegido súbitamente para este patriarcado, comenzó a enseñar que María no era Theotokos, que María no era Theotokos. O sea, que María no era madre de Dios o portadora de Dios. Algo que provocó una reacción violenta en Cirilo. ¿Cuál era el problema con esto? ¿Era Nestorio un protestante temprano? Hermanos, ya así podemos decir. A ver, si Nestorio estuvo en contra de decir que María es madre de Dios, seguramente yo estoy con Nestorio, ¿no? Porque yo también no soy pro Mariología, sino anti-veneración, adoración mariana. Bueno, aunque la Mariología, esa veneración, devoción a María, comenzó a levantarse desde estos tiempos y un poquito antes en la iglesia, y era excesiva en los estándares protestantes, en este debate, ninguno de los dos bandos estaba realmente preocupado por María. Eso es lo primero que debe quedar claro. Theotokos no es acerca de María principalmente, es acerca de Jesús. El debate estaba centrado en Cristo. Nestorio hizo esta afirmación simplemente al ser consistente con lo que creía, que Cristo era hombre y solo por el hecho de ser habitado, schism, ¿recuerdan? Solo por el hecho de ser habitado por el Logos, es que también era Dios. Pero el bebé Jesús no podía ser llamado Dios porque es de la naturaleza de Dios ser bebé. No. Esto pertenece a la humanidad y no a la divinidad. Por lo tanto, María no es portadora o madre de Dios. Nestorio confesaba que Cristo era déjenme aquí, ya desde aquí nos tenemos que complicar un poco si queremos entender bien el debate. Cristo era un prosopón. Toda su atención aquí. Cristo era un prosopón. ¿Qué es prosopón? Digamos que es el cascarón visible. Y que Cristo era dos fisis. ¿Puedo borrar Theotokos? Cristo era dos fisis, lo cual es igual a decir hipóstasis. Es Y, hipóstasis. Nos podemos confundir en ocasiones y pensar que Nestorio no era tan nestoriano, porque si nosotros traducimos esto al español, Jesús es un prosopón con dos fisis, un prosopón, dos fisis, suena calcedonio. ¿Qué es prosopón? Persona. ¿Qué es fisis? Naturaleza. Y podemos decir, ¿por qué se pelearon
Pero prosopón para Nestorio es un cascarón que contiene dos fisis, que es semejante a hipóstasis. O sea, dos naturalezas personales. Dos naturalezas personales. Un autor nos ayuda a entender un poco mejor la postura de Nestorio. Dice, esta conjunción produjo un solo prosopón, o sea, una apariencia representante. Una apariencia representante. ¿Por qué Nestorio podría decir, Cristo es un prosopón, una persona? Porque para él prosopón es, ahí están las dos personas, pero yo nada más veo la humanidad, porque la divinidad me es escondida. Ese es el cascarón que contiene ambas naturalezas personales. Cristo, esto es, el único objeto de percepción, una apariencia externa indivisiva. Este es el único prosopón de Jesucristo, en quien Dios se transparenta en la humanidad y la humanidad se glorifica en la divinidad. Este único prosopón resulta de la conjunción de las naturalezas. Es uno en dignidad y en honor, y es adorado por toda la creación. Cirilo vio esto con gran alerta y refutó ardientemente esta postura. Y tenemos que reconocer que a veces se pasó de ardiente y muchas veces con su lenguaje complicó el debate. Ahora, un hermano se acercó a decirme, hermano, ¿has escuchado de que hay una postura de que Nestorio no era tan nestoriano? Sí, y es cierto que Nestorio no va a ser tan nestoriano como sus seguidores. No obstante, Nestorio todavía era un hereje. Pero Cirilo calentó el debate de una forma quizá innecesaria, particularmente cuando establece los anatemas, 12 anatemas. Y a veces parece que Cirilo no solo quiere refutar a Nestorio, sino parece que quiere destruirlo. Ahora, otra cosa que produjo dificultad en el debate fue cuando el Papa Celestino celebró un sínodo en Roma en donde condenó la postura de Nestorio y le ordenó que se apegara a la doctrina de Roma y Alejandría. Y aquí no tengo tiempo, hermanos, pero aquí hay no solo un interés teológico, hay un interés político, religioso de autoridad. Alejandría y Constantinopla tenían cierto choque. Y claro, Constantinopla tenía un cierto prestigio porque ahí habitaba el emperador. Pero Roma y Constantinopla se empiezan a aliar para decir, somos dos contra ti. Y esto también trae dificultad al debate. No obstante, a pesar de esta pasión, a pesar de que en ocasiones se excedió en el argumento, la preocupación de Cirilo era correcta. Déjenme leerles esta cita. Fue el Hijo unigénito del Padre, verdadero Dios de verdadero Dios, por el que el Padre hizo todas las cosas, quien se encarnó, se hizo hombre, sufrió, resucitó y ascendió a los cielos. Por eso la Virgen María es llamada Theotokos, no como si la naturaleza de la palabra, o sea, del verbo, o su divinidad, tuvieran su comienzo en la Virgen. Nadie, ningún teólogo, hermanos, ni hoy en día, ningún teólogo católico serio diría que cuando dice que María es la madre de Dios, se refiere a que Dios nació de María o algo así. Dice él, sino en cuanto a que de ella nació su santo cuerpo, dotada de un alma racional
al que el Verbo estaba unido personalmente. Sí, María no es, estrictamente hablando, madre de Dios, pero sí es madre de Dios en el sentido de darle causa a Dios, pero sí es portadora de Dios. Si María no es madre de Dios en este sentido de ser portadora, entonces, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Hermanos, ¿es Jesús verdaderamente Dios? ¿A quién portaba María en el vientre? Al Dios encarnado. Es por eso que Teodosio convocó a este concilio en Éfeso. Y aunque sí se celebró, fue un gran desastre. Nestorio llegó a Éfeso con 16 obispos y una poderosa guardia de Constantinopla. Pero su aliado, Juan de Antioquía, no llegó a tiempo, por lo que Cirilo con Memnón, el obispo de Éfeso, así como otros adeptos, comenzaron el concilio con 200 obispos sin que Juan de Antioquía haya llegado. Su primer paso fue llamar a Nestorio, ya estaba en la ciudad. Nestorio, ven. No vino. Otra vez, Nestorio, ven. No vino. Nestorio, ven. Y no lo hizo. Por lo que el concilio se celebró con las frases de Nestorio. De hecho, gran parte del concilio que uno puede ver es que no generan un credo o una definición como tal, sino repiten el concilio de Nicea y aclaran el concilio de Nicea con el lenguaje cirílico, o sea, de Cirilo. Poco tiempo después, llegaron los representantes del Papa, quienes apoyaron a Cirilo. Pero Juan de Antioquía estaba realmente indignado porque Cirilo no lo esperó. Ahora, esto fue problema de Cirilo, porque Cirilo dice, voy retrasado, pero llego en una semana. Y si no llego en una semana, empieza el concilio sin mí. ¿Y qué hizo Cirilo? 7 días, 1 minuto, celebremos. Y esto lo indignó. Entonces, en venganza, Nestorio y ellos celebraron el concilio y ese es lo que se llama el concilio de Éfeso. Acuérdenme de aclarar esto más adelante. ¿Hasta qué punto el concilio de Éfeso y el concilio de Calcedonia son compatibles? ¿Hasta qué punto recibimos los dos? Porque hubo una controversia reciente que me gustaría aclarar sobre este punto. Acuérdenme, por favor, porque si lo anoto en mis notas se va a ir hasta el final y no lo voy a ver. Ok, entonces celebran el concilio de Éfeso y después llega Juan de Antioquía y celebran otro concilio que se llamó el Concilio Pequeño, donde fue condenado Cirilo. En el otro, en el de Éfeso, ¿a quién creen que condenaron? A Nestorio. Y en este condenaron a Cirilo y a Memnón, al obispo de Éfeso. Cirilo, Memnón y Nestorio permanecieron en la ciudad bajo arresto porque Teodosio hizo algo, no sé cómo llamarlo, interesante. Él dijo, los dos concilios están bien. Y en un concilio se condenaba a Nestorio y en el otro a Cirilo y Memnón. Entonces, si los dos son verdad, los tres son herejes y deben ser depuestos. Y así pasó. Y estuvieron en Éfeso bajo un arresto domiciliario por algunos meses, por medio del conde Candidiano, que había sido comisionado por el emperador para que guardara el orden de este concilio. No obstante, en el 431, el mes de octubre, el emperador falló a favor de Cirilo. Así entonces Cirilo fue restablecido a su diócesis, ¿de dónde? De Alejandría,
y Memnón en Éfeso, mientras que Nestorio fue enviado a un monasterio a Antioquía. Después fue depuesto en el desierto, en un oasis en el desierto del Sahara, y ahí murió 2 décadas después. Parece que tenemos las dos tradiciones con el mismo vigor, la tradición 1 y tradición 2, con el mismo vigor representada, una en Cirilo y otra en Nestorio. Y esto nos puede dar la imagen, hermanos, que la iglesia estaba dividida en cuanto a quién era Jesús. Pero yo realmente creo que no era así. La iglesia en general aceptaba la doctrina de Cirilo. La confusión se dio en muchas ocasiones por las diferencias de lenguaje. Así que déjenme dar un poco de evidencia de cómo la iglesia no estaba tan dividida como parece, y algunos por eso desprecian Calcedonia. Algunos dicen que el único concilio que debemos recibir es Nicea 325, Nicea Constantinopla 381, y ya. Éfeso y Calcedonia fueron un desastre, no los debemos recibir. Bueno, sí fueron un desastre en su formulación. Ahora, si uno recuerda la historia de Nicea, ¿fue todo tan sencillo? Fue igual de complejo. Por ejemplo, una evidencia de que la iglesia no estaba tan dividida como parece es Juan de Antioquía. ¿A favor de quién estaba Juan de Antioquía según la historia? Según la historia que presentamos, Nestorio. Lo interesante es que cuando se pide la ratificación de que Nestorio sea depuesto al el Sahara, ¿quién creen que lo afirma? Juan de Antioquía. Y tenemos una carta en donde Juan de Antioquía le escribe a Nestorio y le dice: Nestorio, afirma que María es Theotokos, porque si no pones en riesgo el entendimiento de que Jesús es verdadero Dios. Hubo esta división momentánea entre Juan de Antioquía y Cirilo, porque había una rivalidad natural. Había una rivalidad entre Alejandría y Antioquía política. Ahora, no crean la historia, porque así es como muchos cuentan la historia de Constantinopla, que en realidad es porque en Antioquía había una interpretación literal de la Biblia y en Alejandría había una interpretación alegórica, filosófica. ¿Han leído alguna de esas posturas? Bueno, está mal. Y no tengo tiempo para mostrarlos, pero cuando reciban mis notas, recibirán varias notas al pie de varios libros que le hace referencia a autores que han derrumbado esa postura. Esa postura de que Alejandría era alegórica y Antioquía era literal, una interpretación literal, es tan errado que no debemos repetir ese error. Pero sí había una rivalidad. Interesantemente, hubo un hombre llamado Crisóstomo, que quiere decir lengua de oro. Este fue llamado para ser patriarca de Constantinopla, pero hubo un obispo de Alejandría que lo terminó derrocando de su puesto. Y ahora otra vez un alejandrino está intentando derribar a un antioqueño. ¿Quién era el antioqueño? Nestorio y Juan. Pero al que estaban intentando derribar era Nestorio. Entonces cuando Juan dice: no, brother, tú eres de mi equipo,
yo te ayudo, yo te sostengo. Pero parece que lo que después se da cuenta Juan de Antioquía es, Nestorio, es que sí estás mal. Otra cosa que afectó la relación entre Juan de Antioquía y Cirilo fue cuando éste presenta sus 12 capítulos, así se les llaman, sus 12 anatemas. Muy agresivo. Y esto trajo molestia. Pero Juan y Cirilo coincidían básicamente en el punto fundamental de que Dios el Hijo descendió a salvarnos y que Cristo era el Hijo eterno encarnado. Y evidencia de esta armonía lo tenemos en la fórmula de reunión, material importante para Calcedonia, que está en sus notas. La fórmula de reunión fue un trabajo que comenzó a hacer un tal Pablo de Emesa. Y después, con unas correcciones, Cirilo y Juan de Antioquía llegan a un acuerdo. Se ponen de acuerdo, hermanos. Cirilo cede terreno en el lenguaje. Cirilo dice, ok, estamos usando este lenguaje, son diferentes, pero estamos de acuerdo en lo mismo. Ok, déjenme pasar. Lo pueden leer ustedes en sus notas, pero déjenme pasar a explicar un poco, y aquí van a necesitar ver sus notas, su guía, porque esto es importante. Ok, ¿qué pasa en el concilio de Éfeso? ¿Quién rige en el concilio de Éfeso? Cirilo. Cirilo rige en el concilio de Éfeso, y Cirilo en su lenguaje va a formular su material así. Cirilo va a decir, Jesús es una physis. Vamos a ver si estamos entendiendo. Para Nestorio, ¿qué era physis? ¿Qué? Nestorio decía que Jesús poseía dos physis, dos naturalezas personales. Vean su tablita. Y aquí es donde nos va a ayudar mucho esta tabla que tomo de Fairbairn. Y vean su tercer columna. Dice Diodoro, Teodoro y Nestorio. Physis. Physis, hipóstasis y physis e hipóstasis para Nestorio representan una, ¿qué? Naturaleza personal. ¿Cuántas physis en el lenguaje de Nestorio tiene Jesús? Dos. Bueno, Cirilo va a decir, en sus documentos, en los documentos y trabajo de Éfeso, 431, va a decir, Jesús tiene, vean sus notas, la mayoría de la iglesia, principios del siglo XV, primer columna. Physis, ¿qué quiere decir? Igual que Nestorio. ¿Sí? ¿Cuántas physis? Si Cirilo piensa, aquí hermanos, me aparto de mis notas porque lo que quiero es que cachen la idea. Cirilo y Nestorio tenían una misma definición de physis. ¿Qué es physis? Una naturaleza personal. Eso es parte importante. Si quitamos personal, no entendemos qué era lo que decía Nestorio. Es una naturaleza personal. Para Nestorio, physis e hipóstasis, persona, es sinónimo, ¿sí?
Cirilo tiene el mismo lenguaje. Para Cirilo, fisis es una naturaleza personal. ¿Cuántas fisis tiene Cristo según Cirilo? Una. El problema comienza cuando no para todos la palabra fisis era sinónimo de hipóstasis. A ver, vean su primer columna. Para la iglesia temprana de los primeros siglos, incluyendo Cirilo, fisis es sinónimo a naturaleza personal, fisis es sinónimo a persona y a prosopón, ¿sí? Pero para algunos, vean su segunda tabla, su segunda columna, fisis era sinónimo de ¿qué? Ousia, naturaleza, esencia. Entonces, cuando alguien que escuchaba a Cirilo decir, Jesús es una fisis, ¿qué lo escuchaba decir? De hecho, esta fue una frase célebre de Cirilo. Jesús es una fisis. Sabemos lo que quería decir. Jesús es una persona. Pero las personas de la segunda columna que escuchaban, que entendían, Jesús es ¿qué? Una naturaleza. Hermanos, el camino a Nicea fue muy complejo, pero después de Nicea y el credo niceno-constantinopolitano, hubo acuerdo y unidad en la iglesia. Déjenme decirles esto. Éfeso y Calcedonia fueron turbulentos al principio. Nicea fue turbulento al principio, se llegó a la resolución y las aguas se calmaron. Bueno, Éfeso y Calcedonia fue turbulento al principio y tristemente turbulento después. Calcedonia no trajo la unidad que se hubiese esperado. ¿Por qué? Por una confusión de lenguaje que en los que muchos no pudieron ceder. Ahora sí, déjenme regresar a la fórmula de reunión que está en sus notas. Tienen esto en sus notas. Porque quiero que noten algo en particular. Dice, confesamos pues a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, Dios perfecto y hombre perfecto, de alma racional y cuerpo, engendrado antes de los siglos del Padre, según la divinidad, y Él mismo, que en estos postreros días, por nosotros y por nuestra salvación, fue engendrado de María según la humanidad, el mismo consubstancial al Padre según la divinidad y consubstancial a nosotros según la humanidad, quien es una unión de dos. Este es el acuerdo entre Juan de Antioquía y Cirilo. Dos fisis. Mantengan eso en su mente. Por lo cual confesamos un Cristo, el Hijo, un Señor. Un Hijo, un Señor. Siguiendo esta doctrina de la unión sin confusión, confesamos que la Santa Virgen es Madre de Dios, puesto que el Verbo de Dios se encarnó y se hizo hombre, y desde la concepción unió a sí mismo el templo que tomó de ella. En cuanto a los dichos evangélicos y apostólicos acerca del Señor, sabemos que los teólogos dan a algunos un sentido común, como refiriéndose a la persona que es una, y en otros establecen distinción, como refiriéndose a las dos fisis, y aplican los que convienen a la divinidad, a la naturaleza divina de Cristo, y los más bajos o humildes a la humanidad. ¿Qué es lo extraño? A la luz de lo que les expliqué, ¿qué es lo extraño de esta fórmula de
reunión o de unión. ¿Quién identificó lo extraño que casi lo grité? Dos fisis. Cuando Cirilo decía que Jesús es ¿cuántas fisis? Una. ¿Qué hizo Cirilo? Hermanos, Cirilo hizo lo que el campeón de Atanasio pudo hacer. ¿Se acuerdan cuando vimos lo de Atanasio? Que él dijo, a ver, acá están usando este lenguaje de ousia y acá están usando este lenguaje de hipóstasis. A ver. Hermanos, espérense, están diciendo lo mismo. Solo están usando un lenguaje distinto. Y esto fue lo que trajo unión entre Cirilo, Juan de Antioquía y las iglesias por un tiempo. Pero sus seguidores no fueron tan sensibles como sus líderes. Y debido a que no se pudieron poner de acuerdo y entender sus diferencias, es que otra revuelta se dio. Y por lo tanto, un otro emperador tuvo que llamar a la iglesia para formular otro concilio, otro credo. Dice Fairbairn, en pocas palabras, sugiero que mientras la mayoría de la iglesia aceptó la fórmula de unión, algunos la rechazaron porque pensaba que era nestoriana. ¿Por qué creen que pensaba que era nestoriana, hermanos? Díganme, si ustedes responden esto, ¿han entendido la dificultad de Calcedonia? ¿Por qué pensaban algunos que la fórmula de unión era nestoriana? ¿Por qué? Por dos fisis. Porque ellos decían, ¿ese es el lenguaje de quién? De Nestorio, sí, pero Nestorio quería decir una cosa con esto y la fórmula de reunión quería decir otra cosa. Cuando Nestorio decía dos naturalezas, dos fisis quería decir dos personas prácticamente. Y cuando la fórmula de unión quería decir dos fisis, quería decir dos naturalezas. Al igual que en la controversia arriana, también en este caso pudo haber existido un profundo consenso que se vio parcialmente obscurizado por malentendidos. Este autor va a argumentar algo triste. Triste y al mismo tiempo a mí me dio paz y me ayudó a entender Juan 17 de una mejor manera. Él va a decir, hermanos, que la iglesia que se dividió después de Calcedonia es la iglesia del este, lo que era la iglesia persa, la iglesia oriental, la iglesia de Armenia, la iglesia en India, se llamó toda la iglesia oriental, y es lo que hoy llamamos los coptos, la religión monofisista y la religión nestoriana. Y dice, y la iglesia se dividió, no porque tuvieran un pensamiento contrario a quién es Cristo, porque todos pensaban que el mismo Cristo que estuvo en los cielos eternamente con el Padre es el mismo Cristo que descendió a salvarnos. Todos confesaban lo mismo. Pero por esta confusión de lenguaje, orgullo, peleas doctrinales, peleas políticas y demás, estas iglesias se separaron. Hermanos, hasta el punto que al día de hoy esas iglesias siguen separadas en un sentido de la iglesia en el occidente. Hablamos de dos grandes cismas en la iglesia. ¿Quién recuerda cuáles son? El gran cisma de 1054, filioque, la cláusula del filioque y la reforma.
1517. Él llama esto el cisma más grande, más desconocido, porque trajo una división que después de 1500 años no se ha solucionado. Ahora, algunos pueden estar pensando heréticamente como Nestorio y los monofisistas, el eutoquianismo y eso, sí. Pero hermanos, se separaron de la iglesia en un sentido para vivir en aislamiento. Y esto pudo producir sus mayores errores en soledad. Sus seguidores no pudieron mantener esta unidad que Cirilo pudo mantener. Pero veremos los pasos que nos llevaron a Calcedonia en la próxima lección.